Bueno, nosotros ahora sí le vamos a dar la bienvenida a nuestros dos invitados, como decíamos, la Asociación por la Memoria Histórica de Lebrija, Aurora Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio, Y y a también, todos, y también todas. tenemos por aquí a Andrés Fernández, arqueólogo. Ay, perdona, que no se te había escuchado. Buenas tardes. Bueno, habéis venido hoy pues para hablar un poco, ¿no?, de esos trabajos que ya hemos podido además ver los que nos hemos pasado por el cementerio municipal, también a través de Lebrija Televisión hemos estado conociendo los trabajos que se han estado haciendo, pero queríamos hablar con vosotros aquí en persona, que nos contéis todo lo que se está haciendo allí y también, bueno, por parte de la asociación, que me imagino que se sentiréis felices, ¿no?, por conseguir ya de una vez que esto se esté haciendo. Pues sí, como decíamos en el día que de la jornada de puertas abiertas que hicimos, pues el sentimiento son varios sentimientos, ¿no? Nos sentimos, claro, felices por haber empezado ya de una vez, después de más de 80 años, y después la tristeza de ver cómo han encontrado los huesos de nuestro, que aunque no sea mi familiar, ¿no? Por ejemplo, pero son de otras personas, ¿no? Son de ver cómo han tratado a esas personas, gente que lucharon por los derechos que hoy en día vemos lo más normal y lo más corriente, tener una jornada laboral, tener un derecho a sanidad, tener una educación, pues todos esos derechos o el voto de las mujeres o la posibilidad de las mujeres de trabajar, de estudiar, incluso de estudiar y trabajar, pues la jornada, como he dicho antes, la jornada laboral, ¿no? Pues gente que lucharon por todos esos derechos que hoy vemos lo más normal del mundo, pues esas personas están en fosas comunes, en fosas clandestinas, fosas ilegales, repartidas por Andalucía y por España, y son por eso han sido tratadas pues de la peor forma posible y enterradas sin el más mínimo espíritu cristiano, porque ahí detrás estaba la Iglesia Católica bendiciendo todas las actuaciones de los golpistas y de los represores y, y no demuestran eh, un mínimo de piedad, un mínimo de compasión, ¿no? Por cómo trataron a esas personas a las que humillaron, eh, torturaron, asesinaron y después las hicieron desaparecer, las enterraron de cualquier forma y en los sitios que no pudiéramos encontrarlos. Andrés, esto que nos está contando Aurora es en parte lo que se estáis encontrando, ¿no?, al abrir esa fosa y os estáis encontrando cuerpos pues enterrados de la manera que está describiendo, ¿no? Pues la verdad es que sí, estamos hablando de enterramientos clandestinos, eh, el, el tratamiento que le inferían a los restos, bueno, pues era arrojarlos literalmente, bueno, y la disposición en los que encuentran los restos de las víctimas, bueno, pues de lateral, boca abajo, pues bueno, son evidencias de que no hay un protocolo ritual al efecto de enterramientos normales. Yo quiero que nos cuentes un poco, Andrés, cómo están siendo esos trabajos, cómo se ha comenzado a trabajar en el cementerio, cómo se ha intervenido todo lo que hay ahora mismo y también qué es lo que se habéis ido encontrando y sobre qué estáis trabajando, qué es lo que mucha gente que ha pasado por el cementerio pues está viendo ahora mismo abierto, ¿no? Y es sobre lo que trabajáis. Pues el proyecto estaba encaminado a localizar estos enterramientos, estas fosas. Partíamos de la base, como digo, enterramientos clandestinos en los que no hay una referencia, no hay notas manuscritas o dos referencias de donde pudieran encontrarse. A partir de ahí, bueno, pues en base a los testimonios orales, a la cartografía histórica que hemos visto que el cementerio de La Oliva, pues ha tenido mucho cambio, muchas construcciones, una evolución en estos últimos 80 años que dificultaba las tareas arqueológicas.
Y por otro, bueno, el apoyo de una prospección mediante georrada, bueno, pues con la idea de economizar tiempo, costes, que nos diera alguna información del subsuelo del cementerio a la hora de marcar estos sondeos. Como digo, algún sondeo nos ha salido negativo en el que no hemos encontrado restos eh, ni incluso enterramientos normales. En otro de los sondeos en el pasillo de entrada, al central este primero que ha salido negativo en el pasillo de entrada, y en otro sí teníamos ya un cuerpo boca abajo y otro debajo, entonces bueno, pues que estén los restos óseos que no están alterados, bueno, pues indica una clara simultaneidad a la hora de la inhumación. Y por otro lado, bueno, en la cal, evidencia de que le arrojaban cal viva cuando enterraban a estas criaturas, y hemos detectado esa cal, que la misma cal no ha delimitado el extremo de una de las fosas, y bueno, la dificultad porque se mete debajo de un pabellón de nichos. Construyeron, bueno, como bien sabéis, en Lebría, ¿no? Después del accidente ferroviario, ¿no? En el año 72, si no mal recuerdo, en el que, bueno, pues Renfe construye 2 pabellones de nichos, y coincide que uno de ellos pues está sobre la fosa que a priori podría ser la fosa o la zanja que abrieron exprofeso más grande que se encontraba en el cementerio. A partir de ahí, bueno, pues seguís trabajando, estamos elaborando la memoria técnica con los resultados trabajados, en el que enfocaremos pues a conclusiones preliminares y unas medidas cautelares, ¿no? Y una hoja de ruta técnicamente a la hora de conseguir intentar que estas familias pues recuperen sus restos para darle ese entierro digno que 80 años después, no 85 exactamente, no lo tienen. Sí, abuelo. Esa fosa, esa que están debajo de los nichos, esa no se puede quitar o no se puede, Por ley no. No se puede hacer nada. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, hemos localizado, digamos, que a un extremo que tendría una fosa de aproximadamente 2 metros de ancha, lo que no sabemos es la longitud, y bueno, por ley no puede, vamos, tener respeto o buscar a estas criaturas, pero también, bueno, también hay tener ese respeto a esas personas que están inhumadas, vamos, no tienen. Y en cuanto entonces a ese problema, ¿no? que se plantea al no poder seguir la excavación hacia adentro porque está debajo, ¿qué soluciones hay? ¿No se puede seguir trabajando o hay opciones? Ahora mismo, bueno, opciones técnicas, hoy con las innovaciones y las metodologías técnicas, podría ser un túnel, cavar, bueno, pero sería un coste muy elevado. Pero sí, bueno, en otros pueblos bueno, concretamente en Málaga, Vélez Málaga y Cártama, son 2 municipios que tienen su fosa y tiene una similitud con respecto a Lebría. Y ambos ayuntamientos pues están haciendo, bueno, las gestiones desde que se localiza la fosa, no se permite o no entierran en ese panteón por el tema de la ley de policía sanidad mortuoria de los 5 años, que no se pueden tocar, y a partir de ahí, bueno, pues le están ofreciendo a los familiares darle otro sitio para poder trasladar los restos y que dé ese espacio libre. Digamos, eso en municipios de la provincia de Málaga, Vélez Málaga y Cártama, tenemos un caso similar, que ya fue allá por el 2017 y 18 cuando se detectan las fosas en estos municipios y están todavía con los trámites. Bueno, para esto, desde luego, Aurora, significa que el proceso ha sido largo y va a seguir siendo todavía largo, ¿no? Pero bueno, quedan esas esperanzas de que se pueda realizar esos trabajos, y me imagino que ahí lo que reivindica la asociación, pues empatía antes que nada, y también fondos, ¿no? Porque hacen falta ese dinero para poder trabajar en ello. Sí, claro, porque ahora, como dice Andrea, ahora puede ser más costoso. Bueno, ahora de hecho es más costoso, aunque no estuviera la dificultad de los nichos encima. De todas formas, creo, no sé si en la otra fosa, Andrés, o en la otra cata, la que se ha tenido que cerrar porque había peligro de derrumbe, que ahí esos nichos, si están vacíos, ahí sí podremos investigar, podremos seguir. El espacio que habla Aurora, bueno, a la entrada en el cementerio en la parte izquierda, paralelo a un pabellón de nichos que es,
digamos, situándonos cronológicamente, cuando las primeras construcciones en nichos es sobre la pared perimetral del cementerio, y obviamente pues no están debajo, construyeron esos nichos antes del 36, pero sí planteamos las catas, como digo, por testimonio y por el georrada, en base a estos datos que teníamos, delante de estos nichos, que no hay enterramientos, pero bueno, lo sacaron por el deterioro que está sufriendo esas estructuras, y planteamos una cata. Ahí encontramos cal y enterramientos, digamos, restos óseos sin conexión, restos óseos alterados provocados por inhumaciones posteriores. Es decir, si en el caso, que no lo hemos podido confirmar por medidas de seguridad, en el caso que tuviéramos la fosa original en ese espacio, con posterioridad se siguió enterrando a la hora de los sepultureros de hacer el hoyo para tal, pues alteró esos restos óseos, y por eso nos encontramos, pero sí hemos encontrado manchas de cal, que la cal se utiliza para enterramientos colectivos, temas de epidemia, y sí hemos comprobado de que no hay enterramientos a consecuencia de epidemia en el cementerio Nuestra Señora de la Oliva, que los enterramientos colectivos pertenecen a los fusilamientos, a los asesinatos de a partir de julio del 36 en Lebría. Bueno, y estos enterramientos, ¿habéis podido certificar que son de aquella época? No sé de qué forma, ¿no? Si por los huesos, si por objetos, las Los características. huesos no dan, vamos, nosotros cuando estamos hablando de enterramiento colectivo en esta cata con dos cuerpos, uno de ellos boca abajo, y en la arqueología lo que da la cronología es los artefactos que se encuentran asociados. Entonces hemos encontrado botones, objetos de indumentaria que pertenecen o tienen su primera fabricación a partir de los años 30. Entonces, bueno, pues estamos hablando de enterramientos colectivos, arrojados, y con una indumentaria que pertenece a esa época. En estos huesos que sacáis ustedes allí, ¿se sabe si le dieron tiros, si lo mataron a palos o si lo mataron como fuera? También se puede saber. No, pues no porque no hemos detectado, digamos, los proyectiles que son la causa de tal, y ha sido localizar, era un proyecto de localizar la ubicación de las fosas. Ahí será cuando se recupere, se haga el estudio antropológico, entonces sí retiras toda la tierra al completo y va a ver los episodios violentos y la causa de la muerte Pero ahora mismo, vamos, uno de ellos, joven, por más cierto que una persona menos de 20 años, y posiblemente sea esta mujer, pero vamos, por las mediciones de los huesos, que tiene los marcadores y las características que determinan el sexo, está boca abajo. En el caso que tuviera los impactos de proyectiles por delante, no se podrá ver, y vamos, las pruebas tangibles de esos asesinatos hasta que no se haga la exhumación individual. Aurora, como comentabas, ¿no? En lo que se está descubriendo ahora mismo y lo que se ha podido ver, se ve la crueldad, ¿no? De cómo fueron enterrados, posiblemente cómo fueron asesinados, y bueno, era un poco lo que comentabas, ¿no? Que se sepultaron sin miramiento, clandestinamente, y para ocultarlo. Sin ningún ritual, como dice Andrés, mínimo, porque desde el principio de los tiempos los enterramientos han sido rituales, ¿no? Porque, bueno, pues dejas de existir y es como que ahí tienes el resto del tiempo, vas a estar ahí, ¿no? Eso no se ha respetado en ningún momento. Y después lo que hicieron es no facilitarnos el encontrarlo, al contrario, lo han dificultado lo máximo posible. También tenemos que tener en cuenta que seguían gobiernos franquistas, por ejemplo, tiempos después, que en una de las fosas había una losa de hormigón increíblemente grande y bueno, y construir encima, porque sí que es verdad que los registros, ellos tenían los registros de dónde estaban las fosas. Construir encima es impedir, ¿no? Que, bueno, o por lo menos no facilitar que se puedan luego exhumar los restos de nuestra familia. Y después, por la crueldad también, pues hay fosas que en toda Andalucía tenemos que tener en cuenta que en Andalucía había contabilizado, por lo menos en un mapa que se ha hecho,
había 708 fosas clandestinas. Al año pasado, hace un año, había 708 fosas. En España puede haber 2.600 y en Andalucía hay más de 45.000 personas desaparecidas que tienen que estar en esas fosas. ¿Qué pasaba? Que a la gente de Lebrija se las llevaban para Trebujena, ¿no? Y muchas veces pues se decía que en las cunetas los dejaban tirados y, claro, a merced de los animales y del tiempo. A la gente de Trebujena se las traía para acá, a la gente de Utrera, de Las Cabezas, o mucha gente que se llevó para Sevilla a la cárcel. Y que cuando ya tú ibas, porque las madres, las mujeres, las hijas iban a llevarle la comida, algo de abrigo. Y entonces pues cuando llegaban un día allí a la cárcel y ya les decía, ya no tienes que venir más porque ya no está aquí. Y a partir de ahí ya no había ninguna noticia más. Pues eso, yo por ejemplo, mis familiares pueden que estén en la fosa de Picorreja de Sevilla o en la de Monumento, no se sabe. Ahora mismo, fíjate, cuando hicimos la charla en las jornadas que tuvimos a final de junio, 1 de julio, pues se hizo una de las charlas fue sobre la fosa Picorreja, que era la exposición que teníamos mostrando. Y la persona, Lucía Zocan, que venía, pues decía, en Picorreja había documentado, creo que eran 1.100 y pico de fusilados, ¿no? De represaliados, de personas represaliadas. Bueno, pues ellos llevaban ya, el equipo que lo está haciendo, llevaba la mitad, el 50% del trabajo de exhumación y habían exhumado más de 3.000 cuerpos. O sea que ni la fosa dejó de funcionar cuando dijeron que era a final de agosto, como está registrado, sino que o estaría mucho más tiempo o se siguió enterrando sin que constara en ningún sitio. Entonces, toda esa gente que está ahí, imagínate tú, para cotejar todos los ADN, que es una de las cosas que yo quería también comentar, que hemos estado recogiendo muestras de ADN de personas, de familiares, ¿no? Y bueno, y animamos a que se pongan en contacto con nosotros, incluso con Zarzuela, que ya se pondrá en contacto con nosotros, y nosotras de la asociación para que podamos seguir recogiendo muestras. Cada vez que tenemos 4 o 5 personas, pues hacemos una recogida y bueno, todo eso va al Instituto de Medicina Legal de Granada, que es quien va a cotejar con todas las fosas con todos los restos que se encuentren en Andalucía. Bueno, además ya tendréis, me imagino, que varias muestras de ADN porque en Lebrija hay mucha gente buscando sus familiares. Mira, en Lebrija hay mínimo 484 personas desaparecidas. No tenemos tantas muestras, ojalá, de familiares. ¿Sabes qué pasó? Que cuando fuimos a Picorreja, a Sevilla, también vinieron un grupo, fuimos unos cuantos de coche a a que nos recogieran la muestra. Y luego aquí, pues tendremos a lo mejor casi 50 o así, ¿no? Pero por eso esto es que va también como muy poco a poco, porque mira, cada vez que sale en la tele, pues nos llama alguien o alguien que nos encontramos por la calle nos dice, pues yo tengo mi abuelo está desaparecido y no tenemos ni idea. Entonces pues ya vamos cogiendo los datos y en cuanto haya 4 o 5 personas, así toda la semana. No la hicimos aquel día en Sevilla, porque mi mujer tiene a 5, ¿no? 3 tíos, fíjate, el abuelo y el cuñado de ellos. Y yo tengo también un par de ellos, ¿no? Yo no soy de aquí, pero soy de Borno, que es igual, que también era igual, fusilaban a todo el mundo. Y nos han mandado una carta de Sevilla, que no sé quién la manda, ni... La Oficina de Memoria Histórica del que Ayuntamiento, mi tío, el que buscamos en Sevilla, está en Picorreja. Hola. Porque le mandamos la foto también, la fotografía la llevábamos. Y por lo visto esta allí estaba sirviendo y fueron allí la gente de su pueblo y lo sacaron y entonces lo tuvieron en el barco Ibarra, que era no sé qué, el barco que estaba allí. ¿Cómo era? Algo de carbón, el Carboeiro. Bueno, pues eso. Y entonces la visa se perdió. Y entonces nos han mandado una carta diciendo que Emiliano tal y tal y tal que se llamaba, porque están allí en Picorreja. Pero vamos, todavía no nos han mandado ni que vamos a recoger el hueso o no lo manda. Es que tampoco sé cómo va todo esto. Bueno, el protocolo es, una vez que si coincide tu ADN con uno de los restos,
que esté en Granada, pues entonces el Instituto de Medicina Legal se pone en contacto contigo, con el familiar. No se pone en contacto con la asociación. Por eso también queríamos llamar, por si a alguien se le llama y se le dice, pues también que se pusiera en contacto con nosotras para tener el dato, ¿no? Por lo menos de que se ha encontrado a alguien. Eso lo digo desde ahora porque, bueno, ha habido rumores de que se ha estado llamando a gente y entonces no lo tenemos eso muy constatado, ¿no, Andrés? De que en Picorrea hayan empezado No, el tema ya a cotejar los ADN. en Picorrea, bueno, recientemente el equipo técnico ha llevado en torno superior a las 200 muestras de las últimas exhumaciones. Allí, a colación de lo que hablaba de las miles de restos que han sacado, restos con episodios violentos, signos de que fueron fusilados, unos 500, llevarán 500, claro. Supera el número de 500. Después hay enterramientos que la zona o lo que fue la zanja, la gran inmensa zanja de Picorrea fue utilizada no solamente para los fusilados, sino enterramientos posteriores, restos de osarios, sacar restos de otros, como una zona marginal dentro del cementerio. Entonces ya llevan estas muestras, acá los cuerpos los van individualizando, con su estudio y su ficha técnica. Esos datos es los que le pasan a Granada junto con las muestras biológicas que se han tomado y que se están tomando los familiares. Se deposita en la Universidad de Granada el Departamento de Identificación Genética y a partir de ahí empiezan a cruzar los datos. Todas las muestras biológicas con todos los restos óseos, que es un proceso lento, costoso y que lleva su tiempo, y máxime cuando varios equipos estamos llevando restos de distintos puntos de Andalucía, que esos datos van al banco de ADN que están elaborando junto con la Junta de Andalucía, porque, bueno, según comentaba en la última reunión que tuvimos con la Universidad de Granada, que le va a posibilitar, independientemente que te tomen la muestra o que el familiar uno pueda estar en una fosa o en otra, no tienes que tomártela si supuestamente sus familias puestas en un lugar en otro, tomándose una vez la muestra esos datos que han recogido a la hora de cotearlo, que también, bueno, ayuda el proceso de identificación, que es lo más complejo en estos proyectos de memoria. Claro que está unificado en un banco de datos. Y mira, y enlazando con lo que ha dicho Andrés de que en la fosa Picorreja, ¿no? Y igual que aquí en una de en las que se ha encontrado Cali estaban los huesos inconexos. Son formas también de dificultar el encontrar a los que buscamos, ¿no? Porque si tú vacías un osario y lo echas a la fosa común, y luego mete enterramientos con ataúd de gente que no tenía dinero para comprar un nicho. Entonces, todo eso le llaman ellos enterramientos primarios, secundarios, terciarios. Entonces, van haciendo capas que eso te va a dificultar luego el encontrar lo que buscamos, ¿no? Y otra de las dudas que yo tengo también es que, por ejemplo, si la familia de mi mujer tiene a 5 personas, si le dan los huesos, ¿dónde lo entierras? ¿Te cuesta el dinero? Porque cuesta el dinero enterrar o no. Es que eso de verdad es que no lo sabemos. Te entregan un nicho con los huesos y te vas a tu abuela, que esté con tu abuela, te lo vas con tu madre, pero no sabemos si te cuesta el dinero, porque eso vale un dinero también, ¿no? Bueno, ahí el tema de los restos, si se llegan a identificar, decide la familia. En el caso, y hay que ser realista con las familias, que la mayoría, un porcentaje muy alto, no se llegarán a identificar y por ley tiene que custodiarlo y darle enterramiento el ayuntamiento del término municipal. Entonces el familiar podrá reclamar o retirar o incluso dejarlo en ese panteón, en esa construcción que se haga para la reinhumación de estos restos. Claro, porque los restos, también están mezclados, ¿no? Entonces, cuando se recogen, si no se pueden identificar correctamente, perfectamente cuál es el familiar, los huesos de cada familiar, lo que se ha hecho en otros casos es que se entierran juntos, se hace un enterramiento colectivo, pero digno, con dignidad, con su ritual, y se pone una placa
con la gente que están ahí, los restos de las personas que están ahí, ¿no? Con los nombres de cada persona. Y después en otros sitios, bueno, eso se ha hecho también en forma privada, y en otros sitios también el ayuntamiento pone a disposición un enterramiento, un lugar en el cementerio para poder hacerlo. Aurora, al final estamos hablando de personas, de familias que quieren pues ir a llevar flores o ir a visitar a sus familiares, conocer simplemente lo que ocurrió con sus familiares y dónde están, como cualquiera lo hacemos con nuestra familia, ¿no? Muchas veces se habla de revanchismo, todo eso, ese ruido que siempre se escucha, ¿no? Con esto en concreto, con este tema en concreto, a veces lo que falta es un poco de empatía, ¿no? Y pensar eso, en que hay gente que está buscando a su familiar, que busca a su tío, a su abuelo, que puede estar ahí. Pues sí, falta mucha empatía, falta mucho ponernos en el pellejo del que está buscando, ¿no? De quien está buscando. A mí me ha llegado a decir gente que dejemos a los muertos en paz, que olvidemos ya que eso pasó hace 80 años y que olvidemos. Y claro, yo lo que le pregunto, ¿tú sabes dónde está tu abuelo, no? Y tu bisabuelo, ¿no? Y tú sabes a dónde le puedes llevar flores o no, o lo que tú quieras, pero tú sabes que está enterrado ahí dignamente, ¿no? Pues mi abuela y nuestras abuelas y muchos familiares se murieron con la pena de no saber dónde podían estar. Eso tiene que ser muy triste, la verdad, ¿no? Entonces, revanchismo ninguno. Agradecidos deberían estar los fascistas hoy en día a que lo que pidamos es justicia y no venganza. Eso también lo digo. ¿Sabes? Lo único que pedimos justicia, verdad y reparación. Y la reparación que pedimos es quitar los nombres de las calles a los fascistas, que tenemos todavía, por ejemplo, en nuestro pueblo. Eso es una reparación que no pueden pasar a la gente y ver la calle Bellido Ahumada o la plaza de Manuel Halcón, que era un falangista que es que lo que escribía desprendía odio, porque escribiría Manuela, muy bien, una novela, pero los artículos que escribía sobre los rojos, que tuvieron que huir y exiliarse en Francia, eso da miedo leerlo, ¿sabes? Entonces, pues eso sería una reparación. No queremos venganza de ningún tipo. Decimos que hasta que las fosas no estén abiertas no podremos cerrar las heridas. Pero mientras las fosas estén cerradas y no sepamos dónde está, mira, si no lo podemos encontrar, no lo podemos encontrar, pero sabemos que por lo menos los gobiernos y las administraciones y los poderes públicos han hecho lo que han podido por respetar nuestro derecho al duelo también, que eso es un derecho. Y por enterrar a tus familiares donde tú quieras, como hace todo el mundo. Los que hablan de que dejemos los muertos estar, tienen todos muy bien enterrados los suyos. Los vencedores, además de enterrar a los suyos, porque claro, en una guerra muere mucha gente, y mueren de los que están luchando. Tanto luchen por las libertades y los derechos, como luchen por privilegios y habiendo dado un golpe de Estado, ¿no? Eso bien, pero ¿qué pasa? Que ay, se me ha ido lo que iba a decir. No te preocupes, Aurora. Que saben muy bien saben muy bien dónde están enterrados, pero además los vencedores escribieron la historia. Y la historia de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos no nos la han mostrado. Aquí había aparte de que en la transición hubo un pacto de silencio, ellos difundieron tanto miedo, causaron tanto terror durante los años de la represión, que aquí no se hablaba. Yo de mi bisabuelo yo creí que había muerto en la guerra, cuando aquí en Lebrija no hubo guerra, no hubo ni un disparo, ¿sabes? Entonces aquí hubo un golpe de Estado, la Guardia Civil tomó el ayuntamiento, la comisión gestora se hizo con Bellido Ahumada como ideólogo y el autor de La Patria de Nebrija, ¿sabes? Que tiene esa historia, ¿vale? Eso es como el Manuel Halcón. Después escriben otra cosita para que se olvide la historia negra que tienen detrás, ¿no? Entonces, toda esa gente que hicieron eso, que menos que se nos repare, ¿no? Que se le quite el nombre a la sala de la biblioteca, que tiene Bellido Ahumada, porque escribió un libro. ¿Y a cuántos mandó a matar? Y a desaparecer, a 484 mínimo. Están datados. Entonces, pues solo pedimos verdad, justicia y reparación, lo repito, ¿no?
Desde luego mucho trabajo que queda por hacer y que bueno, ahí está Mucho. la asociación para defender bueno, pues esa justicia y esa reparación. Imagino también vosotros que estáis acostumbrados y trabajáis con los testimonios de la gente, que ahí habréis escuchado pues de todo tipo y que es lo verdaderamente escalofriante, ¿no? Cuando una familia te cuenta su historia. Esto también, abuelo, pues tú tienes muchas historias de estas y conoces también. Claro, yo tengo la de mi mujer, la conozco menos, pero la de nosotros, de mi familia, sí, porque mi abuela estuvo toda su vida buscando con un desto negro así y vestido negro hasta abajo y no vio nunca ni Semana Santa, ni feria, ni nada, de nada, de nada. Eso no salió de la casa, ¿no? Con nosotros, que nos crió a los nietos. Le quitaron 3 hijos, ¿no? Eso con 20 y tanto, otro con 20, no sé cuánto, muy jóvenes todos. Entonces, pues, y mi madre, que era una de las hijas, también sufrió todo eso, porque también vestía negro hasta no sé cuánto tiempo. Eh, con eso, y ya nosotros éramos, con 14 o 15 años, nos decía, cuidado, mi abuela, cuidado, no meterse en nada. Eso era lo que repetía como siempre, siempre. Claro, se instalaba el miedo El también miedo, el en miedo, ese el miedo. momento. Ahí está la historia, ¿no? Desde luego, casos aterradores y bueno, lo positivo es que ahora que se está trabajando por esa recuperación y por esa justicia, nosotros nos alegramos desde luego de ello. Esperemos que sigan trabajando, que sigan apoyando desde las administraciones estos proyectos y os damos las gracias a los dos, Andrés, Aurora, por venir y contarnos pues estos trabajos que bueno, que como digo, mucha gente que a lo mejor se acerca al cementerio pues lo está viendo y ya sabemos de qué se trata y bueno, yo creo que lo que hay que pedir siempre, yo siempre lo digo al menos, que es ese poquito de empatía. Eso, empatía y reparación, ¿no? Y que bueno, y que se cumpla la ley también, ¿no? Que tenemos una ley desde 2007, otra en 2017, pues que se cumpla, que se financie, que se le dé presupuesto, porque ¿de qué sirve hacer una ley si después ha habido los gobiernos del PP, por ejemplo, que han estado diciendo 0 euros para la ley de memoria histórica? Por favor, que lo único que queremos es eso, ¿no? Enterrar a nuestros familiares y ya está, y también homenajear su memoria y dignificar, ¿no? Su lucha, al fin y al cabo, que no es que no queremos nada más. Pues para esto está la Asociación por la Memoria Histórica de Lebrija, también que, como ya ha dicho Aurora, no toda persona que conozca de que pueda tener familiares que no sepan dónde están y que puedan ser víctimas de aquella época, pues que se pongan en contacto con la asociación, que vengan aquí, e incluso el abuelo se los puede facilitar el contacto y así se hacen las pruebas ADN y que aparezcan los familiares. Muchas gracias a los dos por venir y nada, esperemos que todo siga bien, que se trabaje, que se terminen los trabajos y que bueno, que salga a la luz todo lo que tenemos aquí en el cementerio. Muchas gracias. A ustedes por darnos la difusión. Nos Venga, encontramos. Gracias, Aurora. gracias.